Hola a todos, soy Jesús y en esta ocasión os voy a enseñar a hacer degradados, que sé que es un tema que a muchos os gusta, cómo hacer degradados en vuestras fotografías para darle así un toque más chulo, más artístico. Veréis que es muy fácil, muy rápido y al alcance de todos. Así que vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop. Es verdad que los degradados es un mundo muy complejo, muy amplio y quedaría para muchos vídeos, para muchos tutoriales, pero se trata de que tengáis unos conceptos básicos y a raíz de ahí vosotros experimentéis. En este caso vamos a empezar con esta fotografía y lo que hacemos, como casi siempre, es venirnos aquí y duplicar la capa. Una vez duplicada vamos a crear una capa vacía. ¿Y cómo lo hacemos? Venimos aquí al símbolo más, pinchamos y se nos abre esta capa transparente. A continuación nos venimos aquí, herramienta de degradado, fijaos que lo pone aquí, herramienta degradado, y si pulsamos aquí nos aparecen 5 diferentes tipos de degradado. Vamos a ver cómo son. Si nos ponemos encima, en primer lugar aparece el degradado lineal, a continuación el radial, el siguiente es el de ángulo, el siguiente el de reflejo o reflejado y el último diamante, el degradado de diamante. Vamos a ver un ejemplo, pinchamos aquí, encontramos estos tres básicos, por ejemplo pinchamos en este, y si yo teniendo el primer degradado, el degradado lineal, me pongo aquí y arrastro con el mouse sin soltar hasta aquí, por ejemplo, lo que hace es degradar la imagen, oscurecerlo en esta parte y dejar esto más claro. ¿Que yo veo esto muy oscuro? Pues simplemente me voy aquí, luz suave, y como veis esta parte queda más azul oscura y esta un poquito más clara. ¿Que nos parece muy intenso o muy agresivo o muy radical? Nos venimos como siempre a opacidad y jugamos con ella. De este modo, fijaos, aparentemente no ha ocurrido nada, pero si yo quito el ojito, vemos cómo hay una gran diferencia. Pero vamos a hacer algo más artístico, vamos a darle un poco más de color para que veáis mejor cómo funciona esto del degradado. Si nos venimos aquí y pinchamos, vamos bajando y vemos la cantidad de colores que tenemos. Por ejemplo, para darle así un poco un color cantoso, nos metemos en los naranjas y vamos a pulsar en este color de aquí, en este, en cualquiera, pero vamos a pulsar aquí, ¿vale? Entonces volvemos a hacer la operación de antes, en el degradado lineal, o si queréis cambiamos para que veáis otro ejemplo, por ejemplo, al degradado de reflejo para ver el efecto que conseguimos. Pinchamos aquí y yo ahora hago así, vamos a ver qué pasa, pues fijaos que parece como una bandera. Estos dos lados quedan más anaranjados y en el medio más amarillento o amarillo. Entonces nos venimos aquí, a opacidad y luz suave. Como veis ya queda algo un poquito más artístico. Esto por supuesto a gusto del consumidor. Hay gente que le guste mucho más así, al natural, y otra gente quiera darle un poquito de colores a la imagen. Como siempre, jugamos con la opacidad, si nos parece demasiado marcado con el relleno. Pero bueno, para que lo entendáis, lo vamos a dejar así y ahora para que veáis también cómo hacer degradados en los textos, lo que vamos a hacer es venirnos aquí a la T y ponemos aquí, por ejemplo, playa. Escribimos aquí playa, le damos OK y queremos que estas letras queden un poquito degradadas. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, si nos venimos aquí a la derecha, ya vemos qué color muestras degradados motivos. Entonces ya tenemos aquí, si nosotros pinchamos en cualquiera de estos colores, ya nos va a cambiar el texto aquí. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, queremos esto así naranja. Fijaos que automáticamente ya lo cambia. ¿Queremos unos tonos más similares a la foto, a los colores de la foto? Pues quizás sea este. Mira, pinchamos ahí encima y ya nos queda algo así, rollo postal o póster, haciendo publicidad de la playa del Caribe, ¿no? Por supuesto podéis poner el color que queráis, simplemente pinchamos encima. ¿Qué pasa si a vosotros no os ha salido aquí la palabra degradado? Pues como siempre nos venimos a ventana, fijaos que yo tengo marcada la palomita de degradado, pero la voy a quitar y fijaros aquí en la derecha cuando la quite. La quito y ya me ha desaparecido el degradado. Como siempre, cuando no encontréis algo, nos venimos a ventana, pulsamos en degradados y de nuevo ya lo tendríamos ahí. Así que aquí a gusto del consumidor lo que nosotros veamos más apropiado para nuestra fotografía. Espero que os haya gustado, que os suscribáis, que es muy importante para apoyarme y para seguir subiendo contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!